Oh, perdón, creo que pedimos lo mismo. ¿De verdad? ¡Qué coincidencia! Me encanta el café con canela. A mí también. Es como un pequeño abrazo en una taza, ¿no? Sí, justo eso. ¿Vienes aquí a menudo? No mucho, pero si tú vienes más seguido, creo que empezaré a hacerlo. Entonces, ¿vives por aquí? Nunca te había visto antes. En realidad, acabo de mudarme a Madrid hace 2 semanas. Ah, bienvenida. Madrid puede ser un poco caótico al principio, ¿no? Sí, un poco, pero la gente es muy amable y el café. Increíble. Sí, necesitas un guía local. Puedo mostrarte algunos lugares secretos. ¿Mucho? Gracias. Qué sorpresa verte aquí, Diego. No esperaba encontrarte con un perro tan bonito. Lucía, qué coincidencia. Pensé que no te volvería a ver tan pronto. ¿Es tu perro? Tiene unos ojos muy tiernos. Sí, se llama Sol. Siempre me acompaña cuando quiero relajarme un poco. Qué lindo nombre. Me encantan los animales. Siempre me hacen sentir tranquila. A él también pareces gustarle. Mira cómo mueve la cola. Creo que este parque es más bonito de lo que imaginaba. Es uno de mis lugares favoritos en Madrid. Me gusta venir a correr aquí. Yo recién me mudé a la ciudad, todavía me pierdo a veces. Entonces necesitas un guía y creo que puedo ayudarte. Suena bien. Me alegra haberte encontrado otra vez. A mí también, Lucía. Tal vez podríamos tomar un café después, si quieres. Café suena perfecto. Diego, pero solo si tú invitas. Trato hecho. No puedo decir que no a una sonrisa como la tuya. ¿Puedo invitarte una copa? Bueno, solo si me recomiendas algo típico. Entonces tienes que probar el vino tinto de la casa. Es suave, pero tiene carácter. Suena bien, aunque prefiero algo dulce, como sangría. Perfecto. Entonces, una sangría para ti y un vino para mí. ¿Vienes mucho a este bar? Sí, es mi lugar favorito para desconectar después del trabajo. Pero hoy, creo que me gusta más porque estás tú. Ja, ja, ja. Sabes hablar bonito, Diego. Solo cuando tengo buena compañía. Ha sido un día increíble, Lucía. No pensé que una coincidencia tan pequeña terminara así. Sí, yo tampoco. A veces, los mejores días son los que no planeamos. ¿Te gustaría seguir hablando algún día? Tal vez, si me prometes no llegar tarde. Lo prometo, esta vez llegaré antes que tú. Ajá, está bien. Entonces te paso mi número. Gracias. De verdad ha sido un placer conocerte. Igualmente. Diego, cuídate. Y hasta pronto. Hasta pronto, Lucía.